orando por liberación. Según San Lucas, capítulo 13, versículo 10, dice la Sagrada Escritura: estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, venid pues esos días a curaros y no en día de sábado. Replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Es palabra del Señor. Pues bien, la enseñanza de Jesús y los signos que el Señor realiza evidencian una intencionalidad de parte de nuestro Salvador, que Él ha venido a rescatar al hombre que ha caído bajo el poder de Satanás, como dice el versículo 16 de este texto, y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado. El Hijo del Hombre, nos va a decir la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo 8, el Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y como dirá otro texto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el versículo 38, le ungió con el poder del Espíritu Santo, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ministerio de liberación se ejerce para liberar a aquellos que están bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, para liberar a aquellos que están siendo vejados por el diablo, lo que nos enseña el apóstol Pedro en este texto de Hechos de los Apóstoles. Y como hemos enseñado con anterioridad, hace más o menos unas 3 semanas en nuestro quinto tema, antes del taller que tuvimos sobre la ira, enseñábamos que el demonio entra en contacto con el hombre a través de 4 puertas. La primera que habíamos enseñado era el pecado personal. Fíjate tú, de acuerdo a estas puertas, el pecado personal, mis heridas no curadas, aún abiertas, y mi participación personal en toda obra de las tinieblas, el ocultismo, da referencia a que somos nosotros los que muchas veces nos exponemos a ser vejados por el diablo. Porque solamente en el tema de los maleficios estamos hablando que de manera indirecta, no porque nosotros lo hemos buscado, sino que lo estamos sufriendo y padeciendo. Pero el pecado personal es responsabilidad nuestra. Trabajar en nuestras heridas personales es un tema de conversión. Y la participación del ocultismo de pronto es una decisión
en la libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, con esto queremos enfatizar lo siguiente, que tenemos una necesidad real y sincera de buscar a Jesús. Hay gente que piensa que solamente va a ser liberada si alguien ora por él o alguien ora por ella. Yo recuerdo un episodio que me enseñó muchísimo cuando vino el exorcista de la India, que en paz descanse, el padre Rufus Pereira, y muchas personas que eran de ese movimiento, que lo habían traído, me dijo: hermano, ¿y vas a ir a la jornada que va a hacer este exorcista? No, mira, lamentablemente nosotros ya teníamos agendado una jornada y de pronto esta persona me decía: uy, hermano, te vas a perder la jornada, que esto y que lo otro. Y me encontré con esta persona a la siguiente semana y le dije: ¿qué tal tu jornada? Y la persona me quedó mirando y me dijo: uy, hermano, he salido decepcionado. Y el padre solo habló de conversión durante toda la jornada. Los 3 temas de conversión. Es que no se trata que alguien ore por ti para que tú obtengas la liberación, sino que tú entiendas que si no rompes con el pecado personal, primera puerta, si no trabajas en tus heridas aún abiertas, segunda puerta, y si no reparas la participación que pudiste haber tenido en temas de ocultismo, lectura de cartas, haber creído de pronto en que si se cae la sal y si se pasa debajo de la escalera y que el gatito negro, por todo eso tiene que ver con el ocultismo. Mientras no hay una conversión sincera de esto, no va a venir la liberación. Se me han venido acercando varias personas que me comentan que cuando están delante de la presencia eucarística de Cristo se le vienen pensamientos pornográficos, imágenes obscenas. Algunos incluso me dicen: hermano, se me vienen ganas de maldecir al Señor, pensamientos de blasfemia. Pues bien, en estas personas hay una manifestación demoníaca, pero ¿producto de qué? Por ejemplo, los que han visto pornografía probablemente la sigan viendo y no han cortado con eso, pues. Entonces, cada vez que estén delante de Cristo Eucaristía, el diablo, para vejarlos, para hacerlos sentir mal, les va a refregar en la cara ¿qué cosa? El pecado al cual no han renunciado. Por ejemplo, y a los que le vienen pensamientos de maldiciones y de blasfemias, ganas de insultar a Jesús o a la Virgen o a los santos o a alguien que puede estar en ese momento ejerciendo algún ministerio de parte de Dios, son personas que están llenos de odios. Son personas que no han renunciado al odio, que no han renunciado al rencor, a los sentimientos de venganza, y entonces hay una puerta abierta por la cual el diablo se sirve para vejar a esta persona. Tú puedes orar por esta persona, puedes pedir al Señor que la libere y Jesucristo, nuestro Salvador, en su infinita misericordia lo puede hacer y al rato la persona va a volver a lo mismo, si no ha habido una renuncia. Esto es muy importante, y no es que lo diga yo, ese es el camino que Dios quiere. ¿Y por qué lo quiere? Isaías 30:15, escucha bien lo que dice el Señor. Porque esto dice el Señor Yahvé, el Santo de Israel: por la conversión y la calma seréis liberados. Cuando hay en el corazón del hombre un sincero deseo de cambiar, cuando hay en el corazón del hombre un sincero deseo de volver a Dios, cuando hay en el corazón del hombre arrepentimiento que lleva a una sincera conversión, el Señor libera a esa persona. Entonces dice: por la conversión serán liberados. Serán liberados. ¿Qué pasa entonces si no hay conversión? ¿Qué pasa entonces si esa persona no quiere cambiar su vida? Por ejemplo, un día se me acerca una mujer pidiéndome que ore por algún tema espiritual que ella tenía, un tema X, ¿no? Necesitaba sanación, liberación, algo así más o menos le entendí. Y de frente hice una pregunta y le dije: ¿y usted es casada? Me dijo que no, que tiene su novio, así me dijo: tengo mi novio.
¿cuánto tiempo tiene con su novio? Yo tengo 6 meses, pero es su novio, según ella. Y yo le digo, ¿y usted tiene vida sexual con su novio? Sí. Entonces, primero usted tendría que ordenar esto antes de solicitar que alguien ore por usted, ¿no cree? Y ella me dijo, pero es que hermano, a mi edad me dijo, yo no puedo estar de besitos y abrazos. Bueno, pues le digo, por eso es que probablemente usted sufre de tristeza, sufre de ansiedad, probablemente usted tiene un problema de codependencia emocional terrible, probablemente usted vive con miedos a que el hombre le deje y le acepte y le permite todo porque no se ha entregado a Jesucristo. A mí me pide que ore por usted, pero el camino para salir de esa situación es que deje aquello a lo que está siendo atada. Y esto que te comento es bien común. Un día terminamos de predicar en Chiclayo, había predicado Gloria Apolo, a mí me tocó después y estábamos en la casa de la persona que nos había acogido compartiendo. Entonces fue una persona que dijo, yo pensé que se quería dirigir a Gloria, ¿no? Entonces fue una persona que dijo, si ustedes no me dan una respuesta de parte de Dios, yo me suicido. Así todavía. Entonces la hermana le dijo, el hermano te va a atender por mí. Entonces yo le escuché a la chica, hermano, que mi vida es así, que mi vida es asá, que tengo problemas por aquí, tengo problemas por allá, tengo esto, tengo lo otro. Contó toda su tragedia, yo le escuché. Y terminada de hablar la hermana, le hice una pregunta. Respóndame con sinceridad, ¿usted le roba en la tienda a su papá? Y me quedó mirando. Porque a mí el Señor me está mostrando en este momento que usted está en un negocio que es de su padre y le roba a su padre que es anciano. Y ella me quedó mirando y se quedó calladita. Y le dije, por si acaso dice el mandamiento que por la honra al padre y que por la honra a la madre nosotros accedemos a ser felices. Que si no hay honra al padre, que si no hay honra a la madre, no vamos a ser felices. Es el único mandamiento de los 10 con promesa. Y San Pablo lo vuelve a tocar, le digo, cuando habla sobre la moral familiar en Éfeso. Y le hice una segunda pregunta. ¿Usted sigue participando en lectura de cartas? Y la mujer con la segunda pregunta se paró y se retiró. No dijo más nada. Y así te pudiera contar un montón de casos de personas que solicitan oración, que piden oración, pero no quieren convertirse en su corazón. Cuando Pablo se convierte, cuando tiene la experiencia de encuentro con Jesucristo, Lucas va a resaltar mucho esta experiencia de Pablo al punto de que en Hechos de los Apóstoles 3 veces lo narra. Y en la última vez que Lucas narra la conversión de Pablo, en Hechos capítulo 26, versículo 18, se nos muestra la conversación que el apóstol tiene con Jesús en Hechos de los Apóstoles 26, 18, y escucha bien lo que Jesucristo, nuestro Señor, le dice a Pablo. Voy a leer desde un poquito más atrás para que se entienda. Pero levántate y ponte en pie, le dice Jesús a Pablo, pues me ha parecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales te envío. Ahora escucha bien esta parte, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Explico el texto. Jesucristo le muestra al apóstol San Pablo lo siguiente. Aquello que ya él había revelado en el Evangelio de Mateo, el que no está con Cristo está en contra de él. En la vida espiritual, hermanos, no podemos permanecer imparciales. En la vida espiritual no podemos estar simplemente sin comprometernos, estando en la iglesia como no estando en la iglesia. En la vida espiritual no es así. O sobre ti ejerce Jesucristo su poder y su gobierno, o lo ejerce el diablo. Es lo que concretamente le enseña Jesús a Pablo. El puente por donde se pasa de estar bajo el poder de Satanás y pasar a estar bajo el poder de Dios, el Señor le dice al apóstol, es la conversión. Pero para ello, dice, le tienes que abrir los ojos a la gente. Es que hay una especie de ceguera en la que el diablo mantiene cautiva a las personas. Ya San Ignacio de Loyola, en sus reglas,
en la primera regla, por ejemplo, va a decir que aquellas personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el diablo los conserva y los mantiene en su malicia. Pero aquellas personas que van poco a poco purificando sus pecados, van convirtiéndose, a estas personas, dice San Ignacio, no le faltarán las tentaciones. El diablo pondrá impedimentos psicológicos, los va a morder, va a provocar tristeza en estas personas con la intención de que desistan en su propósito de seguir a Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? O en ti o en mí, Dios ejerce su poder o lo ejerce el diablo. Y quiero que escuches bien esto. Cada vez que nosotros rezamos, venga a nosotros tu reino, es el poder de Dios uno y trino ejerciéndose en nosotros. Pero cuando nosotros pecamos por voluntad, cuando nosotros pecamos, salimos de ese poder de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Entonces, esto es importantísimo. La conversión es el proceso que nos hace pasar del poder de las tinieblas al poder de Dios. Y escucha bien esto, ahí en donde Satanás está ejerciendo su dominio en alguien, es porque esa persona no se ha entregado totalmente a Jesús. Cuando uno ve una persona que es vejada por el diablo, cuando uno ve una persona que está siendo oprimida en alguna área, perturbada en sueños, perturbada en distintas manifestaciones de su vida, ahí tú ves una persona que probablemente falta que se entregue a Jesucristo. O a lo mejor esta persona tiene la vida de San Pío de Pietrelcina. ¿Tú qué crees que puede ser? Una persona un día me dijo, hermano, pero los santos también le pasa lo mismo. Si usted llevara la vida de San Pío, entonces yo le entiendo. Pero mientras usted no lleve la vida de San Pío, lo más seguro es que hay áreas en su vida no entregadas a Jesucristo. En mi caso, en mi muy pobre caso, cada vez que yo soy vejado, cada vez que soy atacado, mi primer discernimiento es qué parte de mi vida no le he entregado a Cristo. Porque el diablo se está queriendo cobrar algo, se siente con derecho a reclamar algo. Y si solamente después que he observado y he analizado que a lo mejor falta conversión más profunda en algunos aspectos, solamente después de haber observado eso, pienso que probablemente es para distraerme de mi propósito de seguir en el camino. Entonces, repito esta idea, ahí en donde Satanás está ejerciendo su dominio y poder sobre una persona, es porque esa persona no se ha entregado aún a Jesucristo. Por eso enseñábamos la semana pasada, que diría el siervo de Dios Emiliano de Tardif, que él no oraba por una persona si es que esta persona no estaba caminando en una sincera conversión. No oraba, porque esto es lo primero que hay que ver. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10, se nos dice que el diablo tuerce los rectos caminos del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10, el diablo tuerce los rectos caminos del Señor. Pero escucha bien esto, el diablo, si bien tuerce los caminos del hombre, pero no lo hace, atención, sin la colaboración del hombre. Atención a eso. El diablo tuerce los caminos del hombre, pero no lo hace sin la colaboración del hombre, porque, escucha bien, el diablo, para entrar, robar, matar y destruir la vida de alguna persona, necesita que esa persona le dé autorización a través del consentimiento del pecado. Entonces, el diablo tuerce los rectos caminos del hombre, pero no lo hace sin la colaboración del hombre. Por eso es necesario que el hombre opte por volver a Dios. Tenemos nosotros la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué le fue tan mal al hijo pródigo? Porque él optó por vivir de espaldas a su padre.
Él optó por seguir sus propios caminos, por conducir su vida según sus criterios, según su pobre juicio, y solamente cuando hizo esta reflexión de cómo le estaba yendo y cómo le iría si estuviera aún con su padre, es que él vuelve. Hermano, y en esta noche con sinceridad, delante de Jesucristo, yo quisiera que te respondas algo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de Jesús? Yo entiendo tu sufrimiento, entiendo tu preocupación, tu necesidad de recibir alguna respuesta en medio de tus crisis, pero esta es una pregunta fundamental. ¿Puedes ir a misa todos los días? ¿Puedes estar en un grupo de oración? ¿Puedes estar hasta haciendo un apostolado y vivir lejos de la voluntad del Señor? Entonces, qué importante es esto que estamos señalando, que la liberación viene cuando hay conversión. Cuando la persona quiere cambiar, y viene la liberación. Yo te cuento un testimonio mío, ¿ya? Había caído en aquella época del comienzo de mi conversión, en los 4 primeros años de mi conversión, fui la persona más mediocre espiritualmente hablando, era muy tibio, pero una cuaresma decidí empezar a luchar por tratar de vivir una vida santa. Y de pronto, apenas caía en un pecado, buscaba la confesión. Apenas caía y me iba al confesionario. Y en ese entonces, cuando tenía aproximadamente 25 años, manejar la castidad era una cuestión para mí muy difícil. Sin embargo, era una lucha constante y era una lucha que me llevaba al confesionario continuamente. A veces, en esa época, en esa cuaresma específicamente, 4 veces en una semana. Y voy un día a confesarme a un lugar, en la misa de 6 no salió sacerdote. Me quedo esperando la confesión a la misa de 6:45, tampoco salió el sacerdote. Y me quedé hasta la misa de 7 y le pedí al Señor, mientras escuchaba las 3 misas, le pedí al Señor que me diera la gracia para no caer, o al menos un poco más de fuerza, le decía al Señor, para luchar. Porque de haber tenido una vida completamente desordenada, comenzar a ordenarla era difícil, era muy difícil. Y en ese momento ingresó, mientras yo le decía al Señor, tan pecador soy que no me quieres perdonar, le dije al Señor. Y apenas terminé esa frase, entró un sacerdote. Entonces yo me acerqué al confesionario y eran rejitas, me arrodillo y el padrecito me dice, hermanito, el Señor me pidió desde la primera misa que yo la celebré que te mirara. Un sacerdote que tenía algunos carismas. Me dijo, me pidió que te mirara y que observara si es que realmente tú quieres cambiar. Y te he visto que has esperado las 3 misas. Las primeras personas se fueron en la segunda, otras en la primera, pero tú eres el único que ha durado hasta la tercera, esperando el perdón de Dios. Me dijo, ven acá, hermano. Y a la hora que yo salgo de la parte de las rejitas, el padrecito me queda mirando, y impresionante, pues, o sea, los ojos de ese tipo brillaban. Me dijo, arrodíllate, que el Señor me ha mandado acá a orar por ti. Y el tipo agarró de pronto la estola, me la puso en la cabeza y comenzó a orar por mí. Y el Señor le reveló toda mi historia. Le reveló toda mi historia. Yo oraba por una cosa, por otra cosa, y yo era puro moco y lágrima en el confesionario. Es más, yo quería, mientras él oraba, yo quería decirle que había caído en esto, y él lo decía. 45 minutos. Cuando yo salgo de la confesión, él me da una absolución bastante particular. Me dice, te absuelvo de todos tus pecados, de los que te has olvidado, de los que no entiendes que han sido pecados. Y me dio una absolución bien particular. Y me dijo que en este tiempo que es cuaresma, nosotros que somos religiosos podemos dar indulgencias plenarias, y te doy en el nombre. Y a la hora que yo salgo hasta medio mareado, pues la gente le tocaba la puerta al padre. Y a la hora que yo salgo, el padre salió detrás mío. Y el punto es, por la conversión, cuando Dios ve que en el corazón hay un sincero deseo de conversión, el Señor nos libera, utilizando el medio que Él quiera. El rito del exorcismo mayor, hay 2 fórmulas con respecto a lo que es la profesión de fe. Hay 2 fórmulas con respecto a la profesión de fe, en donde se nos hace en estas fórmulas una exhortación.
en la página 45, en la segunda fórmula que se utiliza para recitar el símbolo de la fe o renovar las promesas bautismales, en el rito del exorcismo mayor, se hacen las siguientes preguntas. Escucha bien, ¿renuncias a Satanás? Y qué importante pregunta. Y te lo explico de esta manera. Estaba entrevistando a una persona que estaba cayendo en ciertos tipos de pecado, de lujuria, y cuando esta persona me cuenta su situación de que si lo violaron, de que si le pasó A, B, C, D, y que el Señor le tenga misericordia, que su debilidad y su fragilidad, y mientras me hablaba, yo en mi mente apareció una imagen Tinder. Apareció esa imagen en mi mente. Y yo le dije al hermanito, ¿usted busca parejas para encuentro sexual en una página llamada Tinder? Y la persona abrió los ojos grandotes. Y yo le digo, hermanito, ¿cómo usted espera la liberación del Señor si no renuncia a Satanás? Si no renuncia a Satanás. Otro ejemplo. Una persona, un joven se me acerca y me dice, hermano, que caigo en masturbación y que esto y que el otro, y me siento mal, me siento sucio, me siento esto, y hasta se puso a llorar, y que el Señor que me ayude, hermano, yo me esfuerzo. Y yo le dije, hermanito, corte el internet de su celular, salga de las redes sociales, porque usted le entra por el ojo. Y el tipo me quedó mirando, ¿y cómo voy a andar comunicado? No hay problema, le dije. Si usted quiere andar comunicado en este mundo y perder la vida eterna, haga lo que quiera. El hermano no quería renunciar a sus redes sociales. No quería renunciar a ver Facebook. No quería renunciar a tener el internet. Yo le digo, porque la pregunta que le hice fue bien clara. ¿Cómo cae usted? Porque a veces no solamente hay que escuchar la miseria de las personas, sino que ver la situación y las circunstancias en las que uno puede caer, porque eso te da muchas indicaciones. Como por ejemplo, a este le pregunté y él me dijo, en las noches cuando mira su celular, entonces renuncia al internet en su celular. No utilices internet. ¿Qué prefieres? Ahí se va a ver qué prefieres. Entonces lo que pide el ritual y lo que aconseja la iglesia con este texto litúrgico es que uno tiene que renunciar a Satanás. Uno tiene que renunciar a Satanás. Y a ti te va a sorprender cuántas veces a mí me ha tocado orar por personas enfermas mentalmente. Depresiones, ansiedades, paranoias, delirios, pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Y muchos tienen soberbia, odios, venganza, rencor y cosas similares, a las cuales no quieren renunciar. Un día, una mujer que tenía depresión 3 años, se le exhortó, hermanita, renuncia al sentimiento de venganza. Yo no siento venganza, hermano, yo soy cristiana. Hermana, renuncie. No, hermano, que yo amo a Cristo. Y cuando le dije, a ver, imagínese usted, cuando su marido, el que le sacó la vuelta hace años, le va mal, ¿qué siente usted? Que Dios me hace justicia. Consciente ella ahora de su sentimiento de venganza, le dije, vas a decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la venganza. Y se quedó callada. Y repetí, en el nombre de Jesús, y ya no pude decir el nombre de Jesús. Y se le trabó la lengua. Y en ese momento comenzó a gritar. Es un maldito, lo odio, desgraciado, es una basura, y un montón de palabras más. Y le volví a decir, en el nombre de Jesús, no podía. Y así nos pasamos como 1 hora, hasta que al final, por el auxilio de la gracia, pudo renunciar. Esta es una mujer que se había divorciado hace 20 años. ¿Cuántos años tenía atacada la mujer de nuestro texto? 18. Esta tenía más tiempo. El veneno dentro la había corrompido en todo su ser. Otra vez una persona que estaba en silla de ruedas. Esta persona, habían orado un montón de hermanitos para que caminara. Habían hermanos que tenían carisma y milagros, por lo que supe, ¿no? Que habían orado por esta persona para que se pusiera en pie. Entonces yo me acerqué porque yo sentía que el Señor quería sanar a esta persona, y una persona me dijo, hermano, ha orado fulano, sultano, mengano, aquí, allá han orado esto, lo otro, y el hermano sigue igual. Entonces cuando yo me acerqué, le miré a los ojos y le dije, renuncia al odio a tu padre, de frente. El hermano me quedó mirando y me dijo, ¿qué había?
odios en el corazón por un padre adicto, alcohólico, que lo había golpeado y que lo había violado, estando él en la condición en la que estaba. ¿Entendible su odio? Claro que sí, pero acá viene el punto. ¿Cómo el diablo tuerce los rectos caminos de Dios? Con nuestro consentimiento. Somos inocentes de lo que nos ha pasado, pero sí somos responsables de lo que hacemos a partir de lo que nos ha pasado. Entonces somos víctimas de nuestro pasado, pero sí somos culpables de nuestro presente. Y así me ha tocado orar por muchas personas, ¿no? Hay unas personas que me ha tocado orar en algún momento que le costaba renunciar a la soberbia, a ese impulso de despreciar a los demás, de sentirse mejor que los demás. Le costaba. ¿Por qué? Yo no soy soberbio, un poco creído decía, pero soberbio no. Entonces la persona, oramos, pedimos Espíritu Santo, porque el único, como dice en Juan capítulo 16, el único que nos convence de nuestros pecados es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo convenció y el hermano finalmente renunció. Pero fíjate, ¿qué es lo que nos enseña la iglesia con este libro litúrgico? Si el vejado por el diablo no renuncia a Satanás, y dice, renuncias a Satanás. Luego hace otra pregunta, ¿y a todas sus obras? Es decir, ¿a través de qué obras se manifiesta Satanás? Consumo de pornografía, odio, sentimientos de rencor. En algún momento me tocó orar por una mujer que había maldecido a Dios. Y yo le dije a esta persona que Dios tiene una autoestima muy grande, que su insulto y su blasfemia no la habían herido, pero sí le hería a ella no renunciar a ese odio que le tenía a Dios. Figúrate tú, una persona de comunidad de oración, odiaba a Dios por cosas que le habían pasado en su vida. Y cuando renunció esta mujer, hubo un llanto copioso y el Señor la terminó curando de un tema de lupus que tenía. ¿Cuál sería la conexión entre la enfermedad física y espiritual? No lo sé, no investigo al respecto, no le doy muchas vueltas. Dice incluso la tercera pregunta, y renuncias no solamente a Satanás, no solo a sus obras, a todas sus seducciones. O sea, renuncias a la forma como Satanás te seduce. O sea, estás dispuesto a renunciar a ver cosas indebidas, a hablar de una forma indebida, a tratar de doble sentido a las personas, a mirar de una manera impropia. Renuncias a eso y dice a continuación, renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso fíjate lo que pide el rito, renunciéis al pecado para vivir. Es decir, si no renuncias al pecado, a Satanás, a su seducción, a sus obras, no puedes vivir en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante, por eso este libro litúrgico en su página 95 exhorta a que los fieles elevemos súplicas a Dios. Por eso hay un anexo en la página 95, el segundo apéndice, dice súplicas que pueden ser útiles privadamente por los fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas. Es decir, en este texto litúrgico se exhorta a que uno ore en su oración personal pidiéndole a Dios por su liberación. Hay varias, voy a leer la primera. Señor Dios, apiádate de mí, siervo tuyo, que a causa de las muchas insidias me he vuelto como un objeto perdido. Sálvame de la mano de mis enemigos y ven a buscarme si estoy perdido. Acógeme cuando me encuentres y no me abandones. Así podré agarrarte por siempre, porque sé que me has redimido con tu fuerza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es decir, hay que en nuestras oraciones personales pedirle al Señor nuestra liberación, pero se le pide solo después, según el orden en el que aparece en este texto, cuando uno ha renunciado a Satanás. No le pides que te libere si primero no has renunciado a las obras del diablo. ¿Claros hasta acá? Por eso es importantísimo el sacramento de la reconciliación. Es importantísimo. Acuérdate que lo que hemos enseñado acá, el exorcismo tiene grado de sacramental, al igual que el agua bendita.
más poderoso que un exorcismo es el sacramento de la reconciliación. Por eso se nos dice en Juan capítulo 20, en el versículo 23, a quienes ustedes, se le dice a los apóstoles, perdonen sus pecados le queden perdonados. El efecto sacramental de este sacramento no solamente nos perdona el pecado, sino que nos cura de sus efectos en la mente, en la inteligencia y en la voluntad. De tal manera que este sacramento nos da una gracia para luchar contra aquel pecado del que nos hemos confesado sinceramente. Entonces repito esto que es muy importante. En el tema de la renuncia al pecado, yo voy al confesionario. Y en esa confesión, mi confesión es una expresión de querer renunciar. Y cuando el Señor ve en mi corazón el arrepentimiento a través de este sacramento, no solamente me cura, sino que me capacita, me da la gracia para tener fuerza contra aquel pecado que está ejerciendo dominio en mí. Por eso la importancia de la confesión continua. Si has caído varias veces en una semana y es pecado mortal, anda al confesionario. Si es pecado venial, haz un acto de contrición y anda el fin de semana. Pero la cuestión es esta, hay que acudir a esta gracia sanadora que Dios nos da, que de manera sencilla podemos nosotros acoger. En nuestro tiempo, hermanos, hay que aprovechar lo que tenemos. Por eso es importante este sacramento que sana y libera. ¿Cuántos demonios irán en el confesionario? Cuando la persona tiene un sincero arrepentimiento, cuando la persona tiene una conversión en el confesionario, cuando se confiesa con lágrimas, ¿cuántas liberaciones? ¿Cuántos demonios deben salir? De pronto solamente piensa por un momento el paralítico que fue bajado por el techo de la casa de Pedro. ¿Qué pasó con ese hombre después que el Señor le administró el sacramento? El hombre se puso en pie para continuar con su vida. Lo sacó el Señor de esa postración en la que estaba. Lo rehabilitó de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. Entonces, qué importante es que veamos nosotros en este sacramento un lugar al que vayamos continuamente. Somos pecadores, ¿no? El Señor dispuso que a través del sacramento del bautizo se nos perdonara todos nuestros pecados, pero conociendo nuestra debilidad, el Señor dispuso del sacramento de la reconciliación para que aquellos que somos bautizados y que hemos perdido otra vez la gracia, podamos recuperarla por este sacramento. Por eso no hay que olvidar la exhortación de nuestro Señor, que en Mateo 6:13, enseñándonos, repito, a dirigirnos al Padre de manera ordinaria, tenemos que decir: líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Al Padre es al que le tenemos que pedir esta gracia de no caer en la tentación, que es la que le da la oportunidad al diablo. Amén. En Marcos 9:29 hay ciertos demonios que salen, que son expulsados por la oración y por el ayuno. Amén. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu ayuno? Hay personas que lamentablemente no tienen una conversión sincera. Y en este caso, cuando hay personas que no tienen conversión sincera, no hay perseverancia en la fe. Voy a leer en la prenotanda del ritual de exorcismo, en la prenotanda, en el capítulo 5, donde dice complementos y acomodaciones, en donde se dan algunos consejos para los que somos vejados por el diablo. Dice en el numeral 32 de la página 26, dice: el fiel vejado debe, dice, practicar la mortificación, oración y ayuno, confesarse frecuentemente y confesar
la fe del bautismo recibido, acercarse más a menudo al sacramento de la reconciliación y fortalecerse con la Sagrada Eucaristía. Entonces, ¿qué significa? Que el exorcista no solamente va a orar, que la liberación de esta persona, que la va a conceder Dios, la va a conceder por la intercesión del exorcista, pero también porque el vejado está buscando a Dios, está queriendo cambiar su vida, levantarse de esa situación de opresión, tiene que pelear por sí mismo. Amén. Ahora fíjate, en el numeral 34, número C, procure siempre con empeño el fiel vejado durante el exorcismo, si es posible, se recoja totalmente, se vuelva a Dios y le pida su liberación con fe firme y con toda humildad. Es decir, tiene que haber un proceso de conversión en la persona por la que se va a orar. Se dice, se vuelva a Dios, voltee hacia Dios. Si ha vivido de espaldas a Dios, vuelva al Señor al que le quiere pedir su liberación. Y dice, pida con dos actitudes, fe firme y con toda humildad. Pídale al Señor su liberación. Ahora escucha bien, hasta que la liberación total llegue, dice este consejo, soporte pacientemente, no desconfiando nunca de la ayuda de Dios recibida por el ministerio de la iglesia. Es decir, esas vejaciones, esos ataques espirituales probablemente son un llamamiento a la conversión, al entender de que el diablo no puede atacar a nadie si es que esta persona no le ha autorizado. Si es que esta persona no le ha autorizado. Amén. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tú estás pidiéndole tu liberación a Dios con fe firme y con toda humildad? ¿Tú te has vuelto a Dios? ¿Estás mirando a Dios, buscando acercarte a Dios, detestando y rechazando el pecado? Es lo que nos presenta el rito. Y dice, nunca desconfiando de la ayuda de Dios recibida por el ministerio de la iglesia. Dice ahora el número 36. Dice, conviene que el fiel, una vez liberado de la vejación, ya sea a solas, ya sea en compañía de sus familiares, dé gracias a Dios por la paz recibida. Además, esta es la parte que me interesa, se le ha de recomendar que persevere en la oración, inspirándose principalmente en la Sagrada Escritura, sea frecuente a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y lleve una vida cristiana llena de obras de caridad y amor fraterno para con todos. Es decir, tiene que haber perseverancia. Si no, la condición y la situación de la persona va a empeorar. Amén. Ahora, hermanos, para ir cerrando esta reflexión, y la iglesia nos enseña lo que ha recibido del Señor a través de la tradición, a través de su magisterio. El punto es que a veces nosotros podemos confundirnos en nuestro objetivo de querer experimentar la liberación y sentir la paz del Señor. Podemos confundirnos cuando leemos mucha literatura protestante. En la Biblia tenemos un pasaje o tenemos un conjunto de oraciones que se llama el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos están en las Escrituras con un fin, con un propósito. Enseñarnos a orar con palabras y en el modo que a Dios le gusta. Tú ves a Jesucristo, todo su ministerio recita salmos. ¿Por qué? Nos muestra que hay que poner la mirada en ellos, porque el salmista, inspirado por Dios y preservado en este libro, el Espíritu nos va a enseñar qué palabras utilizar,
de qué manera orar para que nuestra oración sea agradable a Dios. Entonces, este libro de los Salmos nos ayuda a dirigirnos de manera agradable a Dios. Y eso es muy importante. Enseñaba cómo oraba Jesús, cómo oró con fe sencilla pero firme el leproso que le dijo, si quieres puedes curarme, y cómo oró Pablo. Utilizaron una palabra específica, súplica, oración deprecatoria. Es decir, tenemos que suplicar a Dios. No es que le damos órdenes, no es que le damos comandos a Dios, le suplicamos a Dios. Y a esto se refiere el texto litúrgico de fe firme y humilde. Fe firme y con humildad. Entonces, en los salmos, que sería interesante que busques el salmo que más se acomoda a tu gusto, a lo que tú tienes interiormente como necesidad. Hay varios salmos de liberación que se utilizan para liberación. Por ejemplo, el Salmo 18, que yo utilizo mucho, el Salmo 27, 31, 46, salmos que se suelen utilizar. Hay más salmos, acá nada más estoy diciendo algunos. Salmo 18, 27, 31, 46, y de manera específica en el ritual del exorcismo mayor se utiliza el Salmo 91. Respecto a este último salmo, es interesante decir lo siguiente. Cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, ¿qué utiliza? Ese salmo. Ese salmo que es un salmo que habla de la protección divina. Es un salmo que habla de que aquel que ha puesto su confianza en Dios se debe sentir seguro. Entonces el diablo utiliza en las tentaciones del desierto este salmo para tentar a Jesús. Y es interesante lo que va a decir el cardenal Ratzinger, en aquel momento no era Benedicto XVI, sobre las tentaciones de Jesús. Dice lo siguiente, ¿no? Que en la iglesia pueden haber muchas personas que saben la palabra de Dios, como el diablo, pero no la saben utilizar. Pueden haber personas que puedan aprenderla de memoria, incluso pueden haber teólogos que la conozcan y le enseñen, pero de pronto, qué importante es entender que no se trata solamente de citar un texto, sino de vivir el espíritu de ese texto. Y Satanás lo cita, pero no vive en ese espíritu. Entonces, este Salmo 91 dice, el que habita al amparo del Elión y mora a la sombra del Shaddai, diga, Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, ya ves mi refugio, y tomas a Elión por defensa, el mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Siempre que uno lee un salmo, o cuando uno ora en el espíritu del salmo, uno tiene que fijar de pronto su atención a esas líneas que nos llama la atención y hacer desde ahí nuestra oración inspirada por esas palabras. Que en la medida que tú lees los salmos, estas súplicas individuales o privadas que pide que se haga el ritual, a la hora que tú lees los salmos, van a venir esas palabras a tu corazón para hacer oración. Hay gente que dice, yo no sé orar. Lee los salmos, porque esto te va a ayudar a que tengas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, agradables a sus oídos. Palabras que nos pueden ayudar a clamar por nosotros mismos. Amén.
Finalmente, hermanos, no nos olvidemos de los consejos que hemos dado. Trabajar en el pecado personal, trabajar en nuestras heridas es trabajar en conversión, cortar con todo tipo de ocultismo, con todo tipo de paganismo, con todo tipo de superstición, y de pronto, si hay algún maleficio en tu vida, el Señor se encargará de liberarlo. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi auxilio es el nombre del Señor. Te pido, hermano, en este momento que mires tu vida, mira tu corazón. Y quisiera que delante del Señor, con sinceridad, te preguntes qué tan cerca o qué tan lejos estás de Él. Mira tu vida. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás del Señor? Si no hay una renuncia a Satanás, sus obras, si no renunciamos al pecado y a nuestra libertad para pecar, ¿cómo vivir en la libertad de los hijos de Dios? Si no estás dispuesto a cortar con la pornografía, con el resentimiento, con el odio, con el chisme, la venganza, la avaricia, la lujuria, la ira, ¿cómo vendrá esa liberación? Hay algo a lo que el Señor te está pidiendo que renuncies. El Señor te está pidiendo renuncias, hermano. Porque dice la Escritura, aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Jesús, te quiero alabar, te quiero adorar con todo mi ser. Jesús, te quiero alabar, te quiero adorar con todo mi ser. Tú sanas, liberas, tú rompes todas mis cadenas. Tú sanas, liberas, tú rompes todas mis cadenas. Porque muchas veces, hermano, esa angustia, esa desesperación, esa falta de paz, esos miedos, esa inquietud en el alma, es producto de nuestro alejamiento de Dios. Y es que nuestra alma siente la ausencia de las manos de aquel que le ha creado.
Porque dice la Escritura que Jesús es nuestra paz. Y si no hay paz en el interior, es porque falta Jesús. Ahí en tu interior, a este Cristo que te mira, dile: Señor, yo renuncio a este pecado en el que estoy cayendo. Si hay algo a lo que tengas que renunciar, a la tristeza, al miedo, a la ansiedad, renuncia. Hay personas que tienen que renunciar a miedos. Renuncia a la seducción del diablo, hermano. A la ira, a la cólera, a la rabia. Jesús, Jesús. Jesús, amado Jesús, en esta noche nos refugiamos en ti. Te buscamos a ti, Señor, porque solamente en ti está nuestro amparo. Amado Cristo, venimos golpeados, vejados, magullados por el violento enemigo. Venimos, Señor, con nuestro pecado, con nuestra miseria a cuesta, porque en ti, Señor, encontramos fuente de salvación. Amado Cristo, dice la Escritura, Señor, que aquella mujer de la que había 7 demonios, tú la liberaste. Dice la Escritura, Señor, que aquel hombre que tenía la legión, tú lo liberaste. Y el texto que hoy día hemos enseñado, tú nos muestras que quieres liberar al hombre para que él te rinda un culto verdadero de alabanza y adoración.